Y si mañana México tuviera que decidir entre sus principios y su conveniencia, Venezuela ya cruzó una línea histórica, un presidente detenido y un país sin rumbo claro. Lo que pase allá va a redefinir el poder en América Latina y México no puede fingir que no es su problema. Hoy hablamos de consecuencias reales, migración, presión de Estados Unidos y el costo político de quedarse callado. Porque cuando el tablero se rompe, no elegir también es una elección. Y ahí está el punto crítico. Bienvenidos a Punto Crítico, el podcast. En esta ocasión me acompaña Eduardo Fernández Sigala. ¿Cómo estás? Bienvenido. Alejandro, muy buenas tardes. Aquí andamos a la orden. Qué bueno, bienvenido. El tema de Venezuela sigue dando mucho de qué hablar y va a seguir todavía dando mucho de qué hablar. Las cuestiones se van complicando un poco más y México no puede estar al margen de esta situación. Hemos visto cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue presionando a México, lo sigue presionando en la cuestión del control de las drogas y demás del narco en nuestro país. Y además hay claras señales de que México es el que sigue en el caso del ajuste de cuentas o de meterlos al orden. Yo creo que hay varios elementos que nos dicen que hay un reordenamiento a nivel Latinoamérica con respecto a la política de Estados Unidos. Yo creo que el principal ahorita sería Colombia, por el tema de lo que está pegado ahí a Venezuela, pero un área muy importante para el gobierno americano son los vecinos, ¿verdad? En este caso nosotros. Y ahí he visto yo alguna presión o mucha presión del gobierno americano sobre las políticas públicas y sobre la posición internacional que juega México, el rol que tiene México en esta problemática. Incluso pues ya hubo una llamada del presidente. Una llamada e incluso se menciona de que esa llamada la solicitó la presidenta Sheinbaum, ¿eh? La solicitó la presidenta Sheinbaum, pero por lo que ya se ha estado filtrando del contenido de esa llamada, creo que no le fue muy bien. Aparentemente no le fue muy bien. No le fue muy bien, y no le fue muy bien por una pregunta que le hizo directamente el presidente Trump a la presidenta Sheinbaum, que era precisamente respecto a cuál era la posición de México con respecto al acto que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela. Y la respuesta de la presidenta Sheinbaum fue de que México sigue lo que marca nuestra Constitución, que es el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y que en ese sentido México no podía expresar alguna posición con respecto a la política que tenga cada país en lo particular. Sin embargo, que no estaban de acuerdo con el acto que llevó a Estados Unidos en Venezuela. La contestación del presidente Trump fue letal, fue muy severa. Dijo, nos queda muy claro cuál es la posición de México con respecto al tema. Entonces yo creo que esto no ayuda en el reordenamiento de la geopolítica en el continente, ¿eh? Oye, a mí también lo que me llama la atención es que el presidente Trump va a permitir que sigan los envíos de crudo a Cuba, aún y cuando se decía que ya cero petróleo, que ya nada de recibir ayuda internacional. Después de que Venezuela pues cae, ya no está enviando también crudo, enviaba crudo a Venezuela. Entonces México, aparente a México, pues le da la autorización de que sigan con estos envíos y de hecho últimamente hubo un más reciente envío, un buque tanque, llegó a... Bandera rusa. Sí, pero con petróleo mexicano. Petróleo mexicano. A las costas de Cuba. Fíjate que, digo, aquí habría que ver y analizar el contexto. El principal proveedor de petróleo de Cuba era Venezuela. Era Venezuela. Lo que México aporta o le vende o le regala, vende, sí. Porque, digo, la presidenta... No hay información clara. No hay información clara, así es. Hay una parte que se vende y hay otra parte que se regala. Se habla cerca de 15,000 barriles diarios los que se envía. No son suficientes para un país como Cuba. O sea, no, claro que no. Te da para que puedas trabajar en lo mínimo. Pero lo que requiere el país como tal, Cuba, es mucho más. Son 120,000 barriles diarios de petróleo.
95 mil barriles era lo que enviaba a Venezuela. Entonces yo creo que lo deja a niveles mínimos de operación. No sé en qué contexto se da, entre comillas, esta autorización del gobierno norteamericano para que México siga enviando petróleo. Me queda claro que la presión de Estados Unidos también va a ir sobre Cuba, ¿verdad? Así es, seguramente que sí. Yo creo que es un elemento que tienen en la mira. Oye, y volviendo al tema, hace un momento hablabas de que Colombia podría ser el que seguiría, pero yo había escuchado también declaraciones de Petro y aparentemente bajaban la tensión entre Estados Unidos y Colombia, por eso no solamente yo, hay muchos analistas que consideran que el que sigue es México. Pues puede ser, digo, ojalá que no. La verdad es que Oye, y además hay que hacer una aclaración porque no estamos hablando de exactamente, intervencionismo. exactamente. Creo yo que también, desafortunadamente, se está malinterpretando la información de que todos deseamos de que haya una intervención de los Estados Unidos, pero por supuesto que no. Simplemente es un análisis de lo que podría suceder Así y no es. quiere decir que uno lo esté deseando, claro Así que es. no. No, al contrario. Digo, tenemos que ser respetuosos de la política que tengan los diferentes países con los cuales México tiene relación. Con Estados Unidos tenemos una codependencia increíble, ¿verdad? Porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. 10, 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos Todavía. y en la economía de México dependen mucho de esos 10, 12 millones de personas que mandan remesas. Nuestro principal consumidor de petróleo es Estados Unidos. Somos frontera, tenemos muchos kilómetros de frontera y nuestra relación es con Estados Unidos. Entonces tenemos que cuidar esa relación. Ahora, el gobierno de Estados Unidos, en donde ha estado presionando, es con el tema del combate a las drogas. Es el tema en donde pues algunos políticos norteamericanos han hecho unas declaraciones muy fuertes en el sentido de que el crimen organizado está detrás de algunos gobiernos en lo local, en lo regional e incluso algunos personajes en lo nacional. Entonces, bueno, pues ahí es donde la presidenta yo creo que tiene que observar el desempeño de aquellas personas a las que se les señala. Veo y se percibe un cambio en la política del gobierno federal con respecto a este tema. Acordémonos que en la administración de López Obrador pues, se hablaba más del tratar de conciliar y de buscar que el tema de la inseguridad no explotara a raíz de un combate frontal al tema del crimen organizado. Con la presidenta Sheinbaum hemos visto que se han dado algunos golpes muy contundentes y el papel que ha jugado el secretario García Harfuch, pues ha sido determinante. Yo creo que Estados Unidos le tiene mucha confianza al secretario García Harfuch y la comunicación fluye de alguna manera buena entre las órdenes de seguridad de Estados Unidos con los órdenes de seguridad de México. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que ajustar es el discurso, porque hay cosas que desgraciadamente a nuestros vecinos no les gustan, como las decimos, vamos a decir, de este lado de la frontera. Oye, también hay que decir una cosa, que Estados Unidos lo que está es protegiendo sus propios intereses. Claro. No, si en el remotísimo caso que hubiera una intervención, no es para mejorar las condiciones en México, sino para proteger su territorio. Pues Y eso hay que decirlo también. La famosa doctrina Monroe, que ahora es Don't Row, ¿verdad? O así la bautizó el presidente de los Estados Unidos. O sea, porque hay gente que dice, sí, que vengan a rescatarnos. No va a pasar eso. Mira, y yo creo que en todo caso, cuando se habla de intervención, yo creo que se habla de una intervención en temas muy en específicos. Sí. O sea, y son temas de seguridad. Sí. Yo creo que, a ver, fíjate lo que hizo el gobierno norteamericano, en este caso muy específico el presidente Trump. Él cataloga a los grupos del crimen organizado como células terroristas. O sea, les da el carácter de terroristas. Y ya sabemos
que después del 9/11 hubo una reforma en temas de seguridad en Estados Unidos en el cual el gobierno norteamericano puede actuar de manera directa y sin solicitar permiso del Congreso sobre aquellos grupos que pongan en riesgo la seguridad nacional de Ujú. Estados Unidos, que fue el caso de Venezuela. Sí, Ahí, o al menos así lo al interpretaron. menos así lo interpretaron. Digo, el tema de Venezuela no fue una invasión. Ellos hablan de una incursión policial, un Ujú. tema de ir a detener Detener. a quien ellos consideran un criminal, porque era el líder de un grupo que le llaman el cártel de los De soles. los soles. Entonces van, lo detienen y lo sacan de Venezuela y se lo llevan a Estados Y Unidos. lo empiezan a juzgar, ¿no? Y lo van a empezar Lo a van a juzgar. empezar a juzgar, En el bueno. caso de México, bueno, pues ellos hablan de algunas agrupaciones y les dan la categoría de grupos terroristas. Pudiera pasar lo mismo, ¿verdad? Si ubicaran a ciertos personajes que pudieran entrar a México y extraer a estas personas y llevárselas a Estados Unidos, pudiera ser el caso. Sin embargo, yo creo que el gobierno de México ha colaborado porque ha habido una serie de extradiciones de algunos personajes que pudieran haber parecido antes imposible de que eso sucediera, ¿verdad? Sí. Fíjate que platicaba yo con Rubén Aguilar y él coincidía conmigo. Yo creo que no es necesario una irrupción en México así como la que se llevó a cabo en Venezuela, porque la presidenta de repente sí es muy colaborativa, ¿no? O sea, sí empieza a actuar, empieza a enviar delincuentes hacia los Estados Unidos, a hacer detenciones importantes y los manda a Estados Unidos. Entonces yo creo que la presidenta va a hacer lo que le soliciten. Mira, fíjate, vemos el tema de las extradiciones de alto impacto, Sí. pero a mí me ha tocado ver en el puente que detienen la fila, sobre todo en el del Alerdo. Ujú. Y detienen la fila porque hay intercambio de De personas. reos. Estamos hablando de que son extradiciones tanto de México a Estados Unidos como de Estados Unidos a México. Ujú. Entonces, ahí ya vemos que hay colaboración entre los dos Sí. países, ¿verdad? Y la mejor sobre algunos crímenes o personajes de no tan alto impacto que no se hacen públicos, Ujú. pero sin embargo vemos que hay colaboración. Yo coincido contigo, ¿eh? Yo creo que la presidenta, tenemos una presidenta que es negociadora, Sí, sí, sí. mantiene una posición firme con respecto a sus ideas, que podemos estar de acuerdo o no, Ujú. podemos discrepar en la forma, mas sin embargo yo creo que ha tenido una posición de buscar un entendimiento con Estados Unidos y no llegar a la crispación o al extremo de que hay un rompimiento, porque no nos conviene a nosotros como país y Estados Unidos tampoco va a buscar ese rompimiento, va a buscar el entendimiento porque somos vecinos, Ujú. somos vecinos y somos socios comerciales y no nos conviene a nadie. Oye, pero definitivamente va a haber cambios dentro de México. No podemos seguir exactamente igual y como que no pasara nada, como que eso pasó en Venezuela y acá no pasó nada y seguimos con nuestra vida normal sin más, ¿no? Es que fíjate que recién que sucede el acontecimiento de Venezuela, lo del 3 de enero, hubo un mensaje del gobierno, Mm. yo diría que un tanto confuso, Ujú. porque, y no fue de manera inmediata. No sé si recuerdas, sucede el sábado Ujú. y México sale a dar una opinión hasta el lunes Sí. y habla de lo que hablamos al inicio del programa, de que era una posición de respeto, Ujú. se condenaba el hecho de que haya Sí, entrado a sí, lo Estados condenó. Unidos y luego en el transcurso de la semana fue bajando un poco de intensidad cuando se empezaron a mandar mensajes de Estados Unidos, pues graves, ¿verdad? Ujú. Algunos congresistas norteamericanos la señalaban incluso a la presidenta como parte de un esquema de protección al crimen organizado y eso empezó a suavizar el tema y luego acuérdate que el presidente Trump dijo que no era el único de los temas el único de los actos que se iban a llevar en la región y Ujú. que pudieran haber más. Sí. Entonces yo creo que ahí empezó a temperar el tema un poco. Ya esta semana pues ya vimos que hubo comunicación, que era muy importante, que aunque no se dio a lo mejor en los términos que se hubiera querido, pues ya hubo el primer acercamiento de manera directa entre los dos presidentes y yo creo que ha bajado un poco de intensidad.
Yo coincido contigo, México no puede permanecer indiferente ante los temas, ¿eh? Digo, tratar de defender lo que significaba el gobierno de Maduro a rajatabla, pues yo creo que no manda un buen No. mensaje a nivel mundial y sobre todo a nivel Estados Unidos, porque pues, es indefendible el cuate, Oye, ¿verdad? ¿y qué te parecieron las declaraciones de Diosdado Cabello como una especie de reclamo a la presidenta Sheinbaum? No, pues estuvo muy fuerte, digo, la declaración que hace es que no se les olvide que nosotros los hemos, Sí, dijo, yo no soy ningún soplón. sí. Primero hace la aclaración. Sin embargo, Pero, pero que no se les olvide que los hemos ayudado porque la presidenta de México ha estado muy callada. Y el presidente Petro hizo ahí, incluso le puso un adjetivo que no me gustaría repetir. repetir porque pues no soy quien para poder calificar a una persona que ni siquiera conozco. También lo hemos ayudado y les hemos enviado recursos para sus campañas electorales. Ujú. Entonces, pues eso yo creo que va a tener algún impacto, ¿verdad? Posiblemente, Estamos sí. hablando de que Diosdado es o era el número 2 en El la 2. operación política, no en la sucesión presidencial, porque Delcy, pues era la vicepresidenta. Ante la ausencia del presidente, la ley o la constitución en Venezuela dice que quien asume las funciones de presidente es la vicepresidenta, ya fue juramentada, pero Diosdado es un elemento político muy importante, igual que el secretario de la Defensa, que parece que ellos hacen equipo internamente en Venezuela. El secretario de la Defensa y Diosdado la juegan por un lado, y Jorge Rodríguez y Delcy, que son hermanos. Jorge Rodríguez, que es el presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional, hacen equipo por el otro lado. Incluso estaba leyendo esta mañana que ya se anunciaron algunos cambios dentro del gabinete presidencial. Sí, y además, bueno, se supone que se tiene que convocar a elecciones, ¿verdad? Para Y que tiene que haber un ya tramo ahí sea. de... Todavía falta mucho. Sí está muy complicada la situación allá en Venezuela, pero sí en México no, como te decía yo, no podemos simplemente decir, ah, bueno, eso pasó allá en Venezuela, acá en México Sí, voltear no la pasa cara como si no nada. pasara nada. Digo, el tema de Venezuela nos ha pegado bastante nosotros como país. Digo, tuvimos, pues acuérdate, las oleadas de gente que De llegaba de venezolanos. venezolanos, la mayoría en un plan de buscar unas mejores condiciones de vida, pero había también una gente que venía ahí entre las oleadas de gente con otras intenciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hablamos de que parte de la estructura del cártel de los solos, pues, de los soles, es la famosa banda del Tren de Aragua. Tren de Aragua, que fíjate, yo no sabía la historia del tema del Tren de Aragua. Es una vía que el gobierno de Chávez llevó a cabo un proyecto ferroviario y no se pudo concretar. Sin embargo, empezó a dar el servicio y había un lugar en donde llegaba este tren y ahí fue donde se detuvo, que era precisamente Aragua. Entonces, a raíz de eso, se convirtió en un refugio de alguna gente con un tema delictivo, ¿verdad? Ok. Y Por se eso Tren de formó ese Aragua. grupo, digamos, al principio fue un tipo de pandilla, Ujú. pero que fue creciendo con el paso del tiempo y hoy mantiene una estructura fuerte en Estados Unidos, principalmente los tiene muy ubicados, los tienen muy ubicados en 3 ciudades, que es Denver, Colorado, Washington, D.C. y Nueva York, en donde incluso pues, llevan a cabo acciones violentas. Sí, se habla de que es un grupo muy Muy violento, ¿no? Es violento, un grupo así delictivo es. muy violento y eso están tratando de que siga llegando a los Estados Unidos. A mí me llama también mucho la atención, mi querido Eduardo, que yo veo sí muchas acciones de Estados Unidos hacia afuera, pero yo no sé qué tanto estén haciendo hacia adentro, porque hay videos que muestran lugares, por ejemplo, creo que es en California, algunos lugares en donde la gente está ya perdida, que está sumamente drogada, que está de pie pero doblada, sin conciencia pues Sí. de lo que está haciendo, y yo no veo que ahí entre también una acción contundente.
como para también rehabilitar a toda esa gente que está necesitando. Fíjate que sí hubo una intervención por parte, sobre todo del gobierno federal. Ujú. Eh, Esos dos estados bueno, ese estado que tú mencionas, yo agregaría otras dos ciudades donde ya se llevó a cabo una intervención del gobierno federal. En California no se ha hecho todavía. Digo, el tema de los homeless, que le llaman en Ujú. Estados Unidos, o las personas sin, Sin sin hogar. vivienda, sin hogar, es un problema ya muy grave en la ciudad de Los Ángeles y en San Francisco. Desgraciadamente, la mayoría de esas personas pues tiene un estado, si no digamos vegetativo, porque funcionan, caminan, podemos hablar de una especie como zombies, Ujú. porque es tanto el consumo de droga que tienen Ya no están que no están conscientes. conscientes. Y digo, eso genera una serie de problemas sociales porque hay asaltos, porque hay robos, porque hay asesinatos, porque hay violaciones. Mantienen cuadras completas Ujú. con campamentos hechos de manera irregular. Entonces, pues hay asistencia social, asistencia médica, y ya es un problema el que se ha generado principalmente en esas dos ciudades de California, en donde ya intervino el gobierno federal. Ujú. Hubo una intervención directa. Primero fue en la ciudad de Washington. Ok. Entró la Guardia Nacional y se hizo eh, digamos que un ordenamiento, colonia por colonia y calle por calle. Fíjate que tuve la fortuna de estar viajando a Washington porque allá vivía mi hijo, y me daba cuenta, y lo platicaba con él y le decía, me llama mucho la atención. eh, Washington es una ciudad en donde la mayoría de sus habitantes es de raza afroamericana. Es una ciudad eh, muy disímbola porque están los poderes Ujú. de la nación ahí, y ves la magnificación de los edificios, de los museos, pero ahí en la zona de la vivienda, pues ves muchos lugares tipo proyecto, ¿verdad? Tipo edificios. Incluso una de las zonas donde mi hijo iba a rentar un departamento era un edificio de primer mundo, Alejandro. No, un edificio que tú lo veías y era el lugar perfecto para vivir. Cuando estaba a punto de firmar su contrato de renta, nos pusimos a ver las opiniones en una página de internet, Ujú. y unas historias de terror, ¿eh? Porque alrededor pues había esos lugares que te digo que parecen proyectos. Se metían a los edificios a asaltar a la gente. Hubo asesinatos dentro del edificio. Hubo allanamientos dentro de las viviendas. Había graffiti, un montón de cosas. Había armas, había drogas. Entonces, el gobierno federal hace esa intervención ante la pasividad del gobierno municipal. Incluso el alcalde, la alcaldesa, en este caso en Washington, tuvo algunas declaraciones fuertes en contra del presidente Trump. Sin embargo, se cumplió parte del objetivo, que era el sacar a la gente de la calle, porque ya no podías andar caminando de manera tranquila en Ujú. Washington. Después lo hicieron en Chicago, que fue una ciudad también en donde eh, yo noté ya más orden, ¿eh? Digo, mi hijo, el que estuvo un año en Washington. Washington, ahora se Después se fue fue a a Chicago. Chicago. Tuvimos la oportunidad de ir a visitarlo y ya vi yo un poquito más de orden. Se nota en la calle. Yo creo que tendría que trabajar en otras áreas o en otras ciudades del país, porque coincido contigo, es un problema que internamente le está generando muchos problemas. Sí, sí, y por eso yo te lo decía, no sé si nada más ve del lado mexicano, donde pues dice que hay narcoestados, y en este caso pues no son narcociudades, son narcoestados, pero sí, Hay pues sí pasividad hay, y hay sí, permisión de la autoridad. exactamente, ¿no? Y ahí está la gente pues abandonada, digamos, a su suerte. Hay una queja, yo lo he Seguramente notado. muchos mueren todos Sí, los días. claro, claro. Sí, no, pues el presidente Trump habla de 300,000 personas muertas en el último año
por el tema del fentanilo, ¿eh? Y yo no sé si realmente con estas intervenciones que ha hecho en Venezuela, con estos, ya ves que las lanchas que supuestamente llevaban droga hacia los Estados Unidos, pues las hizo estallar. No sé si hubo escasez de droga en los Estados Unidos y eso encareció más, es más difícil encontrar drogas. Y no, mira, y sobre todo las políticas públicas norteamericanas en algunos estados en donde ya se ha hecho permisible el uso de alguna droga, ¿ah? Las famosas drogas recreacionales. Ujú. Por ejemplo, en Nuevo México y en Colorado, en Washington incluso, en Nueva York, puedes ir a comprar marihuana, La que está legal, ¿no? que está La legal. legal. O sea, hay lugares donde puedes ir a comprar la marihuana, Y te la venden hasta gente, cierta cantidad, cierta ¿no? Nada cantidad, más. pero la puedes, digo, hay vueltas a la ley, ¿verdad? Ujú. Hay formas de allegarse. Entonces, pues se habla de un combate a la droga por parte de la autoridad y por el otro lado la ley les permite en algunos estados consumirla de manera pública. Tú andas caminando por Nueva York o por Washington, Y allá es en la calle, evidente el olor, sí, 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 sí. Pues fuimos a un partido de fútbol americano y en el camino al estadio era impresionante el olor a marihuana. O sea, ibas a un evento deportivo abierto, Ujú. pues imagínate lo que no vemos, ¿verdad? Lo que hay ahí en el submundo, cómo se mueve. Yo me imagino Que se supone que además hay mucha vigilancia. que se supone que así es, que hay mucha Porque fíjate, a vigilancia. mí me tocó ver aquí, que está prohibido, ¿no? Me tocó ver una cuadrilla de trabajadores que estaban fumando abiertamente. Aquí en México. Sí, de día estaban Sí, sí, sí. trabajando en un área y yo los vi, nadie me lo platicó, cómo se pasaba en el carrujo. Y además el Sí, aroma, ¿verdad? sí, Que es es que es muy inconfundible, fuerte. no huele a tabaco, Es inconfundible el no olor, huele a es muy tabaco. fuerte, es muy fuerte. Y se lo pasaban, se lo estaban pasando, uno solo, ¿verdad? Pero se lo estaban pasando en plena vía pública, a plena luz del día. Ya se habla de esas drogas son las recreacionales, fíjate. Digo, tiene efectos también a la salud, Sí, ¿verdad? ¿no? Como el alcohol. Pero además te adormece, o sea, si tú eres un operador de una máquina de precisión, Sí, puedes tener no puedes problemas. utilizar No, eso. que no, 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 no. Digo, entonces, ¿para qué imagínate, por ejemplo, que no debería, pero algún chofer que maneja algún camión, que son camiones que pesan 20, 25 toneladas, Toneladas. bajo la influencia de alguna droga en un lugar, en una carretera, el Sí, problema, el impacto que pueda la tener tragedia algún... Sí, claro. puede Sí, generar. sí, 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 sí. Por eso sí es importante el combate a las drogas y digo, yo no sé si nada más está de que no entren las drogas, pero ya adentro ya que se muevan. Porque yo Pero, no veo las detenciones tampoco del pero lado aparte, americano. fíjate, ese es un tema nada más sobre, por ejemplo, por eso cuando hablaba de las oleadas de gente que llegaron, Ujú, un tema pues es el tema de la droga, ¿verdad? ujú. Estados Unidos entra a Venezuela a extraer a un criminal que ellos tienen catalogados como líder de un cártel. Así es. Pero aparte el impacto social que tiene la política pública en ese país, pues ha llevado a la expulsión de muchas personas. Sí. La Se habla de 7 expulsión, millones, ¿no? De 7 personas de millones, Venezuela. 8 millones de personas que han salido de Venezuela para todo el mundo. No estoy diciendo Sí. que solamente Estados Unidos o México. O México. España, Colombia, Chile. Entonces, cuando llega la gente buscando una mejor oportunidad de vida, genera un problema, en este caso en México, como un Nosotros país ya de lo tránsito, vivimos, ¿no? lo vivimos aquí en la frontera, y a Estados Unidos, un problema de seguridad, porque no toda la gente que entra pues va con buenas Ajá, intenciones. exactamente. Entonces, es un problema bien complejo, bien, bien, bien grave. El tema del tráfico de las personas, pues un tema también que se tiene que abordar dentro de todo el tema alrededor del problema. Se tiene que abordar el tema económico, porque ahorita mucha gente vive en Venezuela de las remesas que mandan ahora los venezolanos que están en Estados Unidos y que mandan el recurso a Venezuela. A sus Está bien familiares. complejo el tema, no es un tema sencillo. Oye, pero volviendo al tema central, las cosas ya se movieron, el tablero ya no es el mismo, No es el mismo. ya no podemos pensar que las cosas van a seguir tal como estaban en el status quo, digámoslo, sino que va a cambiar definitivamente y está cambiando conforme Sigue van avanzando los cambiando, días, sí. incluso de manera muy rápida, ¿eh?
Fíjate, de manera muy, muy acelerada. a mí me gustó mucho la introducción ahorita que hiciste sobre el tema del cambio en el tablero, porque Venezuela es solamente una parte. Sí. El cambio en el tablero viene sucediendo desde el año pasado o antepasado con algunos temas políticos. Ujú. Acordémonos de que Sudamérica estaba siendo controlado por el famoso Foro de Sao Paulo. Ujú. Venezuela era un país perteneciente a ese foro, Colombia con el presidente Petro, Brasil con el presidente Lula, los Kirchner en Venezuela, en Argentina, Ajá. Boric en Chile, Evo Morales en En Bolivia, Bolivia. Perú con su inestabilidad política, entró una persona que era parte de ese foro. Entonces veías tú el cono sur, liderado precisamente por el foro de San Paulo, y luego ¡pum! Viene un cambio ahí en el tablero y gana Milei en Chile Sí. y gana ahora el presidente Curi, creo que se apellida, Sí. el de Chile. Ujú. Viene un Y cambio que además en Perú. era el preferido de Donald Trump. Era el preferido de Donald Trump. Viene el cambio en Perú, viene el cambio en Bolivia. Viene el cambio en Bolivia. En Uruguay al revés, era un gobierno de derecha, ahora cambia un gobierno de... Pero más de moderado, izquierda, ¿no? Como moderado. muy moderado. Brasil, que tiene elecciones el año que entra, no, este año tiene elecciones Brasil. Parece ser que los Bolsonaro pueden llegar otra vez al poder. Un hijo... Pudiera regresar porque Un hijo de tiene todo el Bolsonaro, apoyo de sí, Donald Trump también. tiene todo el apoyo de Donald Trump. Venezuela con este cambio y Petro, que también tiene elecciones presidenciales en donde no le ha ido. Oye, y nada además bien, Díaz Canel, que ya está como que le bajó rayitas. atemperando, ¿no? el discurso Sí. e incluso llamó a sus funcionarios a analizar qué es lo que está mal dentro del gobierno. Sí. Te digo, el cambio en el tablero tiene algún tiempo. La llegada del presidente Trump aceleró mucho. Sí, movió los tiempos, todo. Y luego, a final de cuentas, las potencias mundiales, pues como Estados Unidos, más que el tema ideológico, es un tema de lo que les conviene a ellos, incluso, entre comillas, cómo se reparten el mercado a nivel mundial. O sea, China tiene sus intereses, pero China no se va a pelear con su principal consumidor, Ujú. que es Estados Unidos. ¿Verdad? Ellos tienen sus intereses regionales. Vamos a hablar de Taiwán en muy específico, ¿verdad? Que ha habido ahí algunos movimientos. Rusia tiene sus intereses muy particulares, que es la salida al Mediterráneo y al Báltico. Está su tema local, que es el tema de Ucrania. Y Estados Unidos, que retomando la doctrina Monroe, pues quiere convertirse en un factor a nivel mundial en donde ellos tomen un papel, un rol más protagónico. Entonces, pues ahí hay que ver cómo se van acomodando las cosas y los bloques, ¿verdad? Es inevitable la formación de bloques a nivel mundial. Y como México, pues también tenemos que estar muy atentos a todos esos movimientos porque vamos involucrados, queramos o no. Por un lado, el tema ideológico, sí, todos sabemos sí la posición política, ideológica del gobierno federal en México. Eso nos queda muy claro, ¿verdad? Y no estamos de acuerdo. Bueno, al menos yo no estoy de acuerdo en ese tipo de política. Sin embargo, la presidenta ha jugado un papel inteligente de no pelearse. Ha sabido capotear. Capotear, de no pelearse, en este caso con el vecino, con el presidente Trump, porque pues no nos conviene. En términos prácticos, no nos conviene pelear. Todo. Ahora sí, como dicen, no te pelees con el cocinero, ¿verdad? Porque te puede ir mal. Exactamente. Mi querido Eduardo, pues el punto crítico está ahí. Veremos cómo va avanzando esto. Insisto, va a pasos agigantados y no podemos quedarnos al margen. Debemos estar en el punto crítico. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo. No, al contrario, Alejandro. Por aquí nos seguiremos viendo. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Con esto llegamos al final de otro punto crítico. Nos vemos en el siguiente. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.